O sea, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, que eran despreciables socialmente, eran personas que no eran cultos, que no eran reconocidos por todo su conocimiento. Así es que Dios se vale de hombres insignificantes para darle continuidad a lo glorioso que ha hecho. Cuando nos vamos a la creación pasa exactamente lo mismo. Dios hace una obra creadora. En 6 días Dios hace todo lo que existe de la nada, hace todo lo que existe y le dice al hombre, tú síguele, tú sigue haciendo, o sea, tú dale continuidad a eso que yo he terminado hoy. Y eso es algo maravilloso. Cuando vemos que Dios nos pone una responsabilidad de darle continuidad a lo que Él ha empezado, entendemos que no solo es lo que nosotros queremos hacer, sino que lo ideal es que nosotros quisiéramos hacer lo que Dios quiere hacer. Nuestro trabajo, nuestra función es hacer lo que Dios quiere. Así es que el día de reposo, Dios pudo haberlo hecho de muchas maneras. Dios, hay veces que hay personas que se ponen a decir, incluso dentro de la misma iglesia, que pues a lo que se refiere la Biblia con un día es una era geológica, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. El texto nos dice algo que si la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, debemos de creer por cómo lo dice. La Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y si Él dice que en 6 días y no especifica a qué se refieren esos 6 días, lo que yo tengo que entender es que es en 6 días. Ahora, este libro de Génesis tiene una audiencia original y tiene una audiencia después de esa audiencia original que somos nosotros, y si Dios hubiera querido dar a entender que eran eras geológicas o extensiones de tiempo mucho más allá de 24 horas, lo hubiera especificado, pero a Dios no le interesaba. Lo que a Dios le interesaba es que en 6 días Dios creó todo lo que existe y el 7º día reposó. Y eso es algo asombroso, porque resulta de que Dios es el eterno. Y que si hay tiempo, y que si hay materia, y que si hay energía, que para nosotros es algo incomprensible, y ese juego que hay entre estos tres, ni siquiera puedo decir que son elementos, entre estas tres cosas, Dios lo establece para que rija nuestra vida. Pero Dios no está sujeto ni a la materia, ni a la energía, ni al tiempo. Dios está fuera de tiempo. Dios existe independientemente de su creación. Si Dios hace el tiempo es porque Dios hizo al mundo y lo hizo para gobernar toda su creación. Nosotros somos gobernados por Dios a través del tiempo. Dios decide que hace este mundo y todo lo que existe en términos humanos, en 6 días. Él es eterno y siempre creado y siempre está creando, no sé exactamente, pero dice Éxodo 20, que Él es, yo soy el que soy, yo soy el que existe de una manera eterna, presente, siempre lleno de ira, siempre lleno de santidad, siempre con una justicia perfecta, siempre en todas las características que Él puede tener, que Él tiene. Así es que Él decide que sea en 6 días. Y Él decide que sea en 6 días y nos enseña cuatro cosas al establecer el día del Señor. El primero es, Dios establece el día del Señor para determinar que ha terminado su obra. Para decir, ya está terminado. En 6 días creó el mundo y después descansó, porque a partir de ese momento ningún elemento en la tabla periódica se ha añadido. Porque a partir de ese momento no hay algo nuevo debajo del sol. Porque a partir de ese momento no hay algo que el hombre haya contribuido o que un asteroide haya contribuido que no haya ya en la Tierra. Dios cesó la creación y marcó una pauta entre, ya terminó lo que había hecho, dijo, esto es bueno en gran manera, y descansó. ¿Por qué descansó? Para marcar que ya había terminado su obra creada. A partir de ese momento, la responsabilidad de cuidar lo que Dios había creado como mayordomos de Dios era el hombre que había sido creado a imagen
de Dios. ¿Cuál es el segundo punto por lo cual Dios establece el día de reposo? Punto número 2. ¿Manda? Punto número 2 está en nuestras hojas. ¿Para qué? Para satisfacción. Para algo dice antes de la satisfacción. ¿Qué dice? Expresar satisfacción. En la segunda hoja, atrás, ándale. Para expresar satisfacción. Y vio Dios que era bueno. Es una idea, es un ejemplo solamente, y no quiero que lo vean solamente así, pero más o menos es como cuando estás armando un rompecabezas muy grande, o por lo menos el más grande que tú hayas armado, y no hay una satisfacción hasta que esté terminado. O sea, y de repente pues dices, tengo que esperar a que regresen mis hijos de la escuela, específicamente el que tiene 7 años, porque tengo que preguntarle, ¿agarraste tú 3 piezas porque ya está todo, solo falta eso? Y si faltan 3 piezas, no puedes sentarte a contemplarlo. O sea, mientras tanto estás con la ansiedad de que no está concluido. Ahora, que llega tu hijo y que te dice, sí papá, lo puse acá, o lo dejé por aquí, o busca abajo de su cama y lo saca, y lo terminas, y entonces hay una satisfacción porque ya está terminado tu rompecabezas. Ok, más o menos esta es la idea. Dios establece un día para satisfacción de Él mismo, de lo que había concluido. Ahora, estas dos cosas son muy importantes. El hecho de que Dios encuentre una satisfacción en su creación es porque su creación ya estaba concluida, porque no había algo que se le fuera a añadir. Ese reposo de Dios es una figura, perdón. El término que se utiliza para el descanso en Génesis 1, que es el Sabbat, también se puede traducir como refrigerio, descanso, reposo, contemplación. Ese tiempo para Dios es un tiempo de placer, satisfacción y deleite. Dios toma ese día para deleite, para satisfacción, para contemplación de lo que había hecho, de su obra. Eso marca una pauta muy importante o una dirección muy importante de hacia dónde debemos de ir con el día del Señor. Manuel. El hecho de santificar el día de reposo tiene que ver con el Padre Nuestro. Santificados a su nombre implica que nosotros vamos a llevar a otras personas a que santifiquen el nombre de Dios, a que reconozcan la grandeza de Dios, a que proclamen la grandeza de Dios y santificar el nombre de Dios, o que toda su obra lo glorifique en el día de reposo, tiene que ver con eso. Toda su gloria tiene que proclamar la grandeza de Dios, y en ese sentido va el día de reposo, ¿no? Claro. No lo vamos a ampliar un poquito más porque es parte de lo que vamos a concluir. Ahorita como que estoy sintiendo lo que siente Paco cuando nos quemamos al final de su clase. Punto número 3. ¿Qué dice? Alguien fuerte, así, aunque no tenga el micrófono, de todas maneras todos lo tenemos en las hojas. ¿Mostró? Este está largo, pero al mismo tiempo está necesitamos explicar algunas cosas aquí. Mostró a los primeros padres el tipo de reposo que él proveería para el hombre si permanecía en obediencia. Aquí me gustaría que viéramos que hay varios cumplimientos del día del Señor. Si el día del Señor es un tipo o es una señal que apunta hacia algo, por lo menos vamos a hablar ahorita de dos cosas hacia donde apunta, o dos cumplimientos hacia donde apunta la cena del Señor, el día del Señor. El día del Señor es una señal. Tú agarras carretera y no sabes si vas para allá o vas para allá. Pero cuando vas para La Paz y no sabes por dónde vas, y cuando vas en la carretera ves un letrero que dice La Paz, 174 kilómetros, vas bien, síguele por ahí. Ok, esa es La Paz, 157 kilómetros, eso es el día del Señor. Es una señal que apunta a una realidad más relevante que está mucho más allá.
La señal siempre te apunta hacia dónde vas. El problema, que era algo que les decía ayer al grupo pequeño donde estamos, es que dice Fernando Delgadillo que al tonto cuando le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Entonces, dice, mira la luna y lo único que ves es la mano. La cena del Señor apunta hacia algo más. El día del Señor apunta hacia algo más. Si solamente vemos el día del Señor y no lo vemos como una señal, nos estamos quedando. Y aquí me gustaría que consideraran punto número 1 ahí. Este libro fue escrito originalmente para una generación que estaba saliendo de Egipto, de la esclavitud. Así es que cuando Dios le dice, eso lo vamos a ver más la semana que viene cuando veamos el decálogo, pero pues imaginas 300 años, 400 años, no me acuerdo, de esclavitud, y les dice, van a tener un día de reposo, un día de descanso. Sí, es un día para el Señor. Obviamente, a partir de que salen de Egipto ya no tienen las jornadas que tenían antes, pero lo que me gustaría que vieran es que para ellos el día del Señor o el día de reposo o el día de contemplación de Dios no era específicamente un día. Para ellos tenía un cumplimiento mucho más relevante o mucho más tangible. Para ellos el día del Señor implicaba a que después de que habían estado en esclavitud 400 años, ahora salen al desierto a tener un encuentro con su Dios. Salen al desierto a adorar a su Dios. Entonces, ahí ellos todavía tenían un cumplimiento tras otro. Primero, el cumplimiento inmediato para ellos es que después de 400 años, de 300 años de esclavitud, ellos salen al día del Señor, que salen a sus 40 años al desierto a tener su encuentro con Dios. Pero si tú sigues leyendo Josué, cuando Dios les llama la atención o les recuerda por qué esa generación se murió en el desierto, ellos no entraron en mi reposo, les dicen. Entonces, cuando se refería a su reposo, se refería a la tierra de Canaán. La implicación que había o hacia donde apuntaba el día del Señor era a que Dios les iba a dar descanso en su tierra. Obviamente, nosotros volteamos hacia atrás y dices, ay, pues qué padre que se cumplió para ellos, o sea, ¿y qué de relevante tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, el día del Señor es cuando Cristo venga. Y cuando nosotros hemos de encontrar en Dios un reposo, una contemplación plena, un estar absorto delante de la presencia de Dios. Así es que cuando nosotros guardamos el día del Señor, a lo que estamos apuntando o lo que nos deberíamos de estar señalando es que estamos añorando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este día es solamente una probadita de lo que ha de venir. No, pues qué aburrida, ¿no? O sea, porque si mi domingo no tiene mucho sentido y pues lo que yo hago el domingo, pues me la paso en el Xbox, a lo mejor lo que yo puedo pensar es que cuando Cristo venga, pues voy a tener un Xboxote más grande o, bueno, eso nos ayuda a entender qué es lo que nosotros deberíamos de estar buscando en el día del Señor. Vamos a verlo en 4 clases más adelante. Entonces, el punto número 3 es que mostró a los primeros padres el tipo de reposo que proveería para el hombre si permanecía en obediencia. Punto número 4, que era el que comentó hace rato mi mamá. Para establecer un patrón que el hombre hecho a imagen de Dios debía de imitar en el uso de su tiempo. ¿Por qué Dios lo hizo en 6 días? Si lo podía hacer en más, porque quiso establecer un patrón para el hombre, en el que el hombre tenía que trabajar 6 días y descansar un día. Luego vamos a ver un poquito más en Levítico o Éxodo también, que tenía implicaciones sociales impresionantes. Tienes que dejar descansar la tierra, tienes que dejar descansar a tu jornalero, tienes que dejar descansar a tus bestias. Si quieres que esas personas puedan producir, tienes que darle un estilo de vida en donde ellos tengan un régimen de trabajo, pero al mismo tiempo un tiempo de descanso, placer, contemplación y todo lo que implica. Dios pudo, ya lo mencioné.
Éxodo 31:17. Si alguien me puede ayudar a leerlo, Paco. Ok, a Lisa, que lo lea Lisa. Señales para siempre en mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Qué es una señal? Es un pacto, es un acuerdo, va a quedar establecido. Yo lo hice, ¿y sabes por qué lo hice? Para hacer una señal entre tú y yo, entre tu relación y el Creador. Para hacer una relación entre el Creador y el que está hecho a imagen de Dios, que tiene que darle continuidad a lo que había iniciado Dios. Marcos 2:7 dice, también les dijo, refiriéndose a Cristo, cuando los fariseos llegaron y le empezaron a decir, ¿por qué tus discípulos no guardan el día del Señor y se la pasan espigando en el camino? El día de reposo fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios instituye el día de reposo. Dios pone la pauta en el día de reposo, pero el día de reposo no es para Dios, es para el hombre. No es por causa de Dios, es por causa del hombre. No es para beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Y eso sí es para Él, en el sentido de que su pueblo tiene que guardarse para Él. Vamos a hablar luego cuando hablemos de la santidad de este día, pero este día fue instituido para beneficio del hombre. Dios no solo se limitó a dar el ejemplo del uso del día de reposo, sino que lo bendijo, que era lo que estaba diciendo Manuel. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? ¿Lo santificó? Sí, pero una cosa es bendecirlo y otra cosa es santificarlo, y digo porque ahorita vamos a hablar de la santificación del día de reposo, pero cuando lo bendijo, vamos a verlo a la luz de lo que se entiende en el mismo capítulo de Génesis, lo que significa bendecir en ese contexto. ¿Lo separó? Sí, pero eso es de la santificación. Ahorita llegamos a la santificación, que es apartarlo para Dios, pero la bendición tiene que ver, nos vamos a regresar tantito. Dios hizo a las bestias del campo y las aves de los cielos, y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra, y los bendijo. Está chido, porque primero hay una orden, y detrás de la orden viene la bendición. Y le dijo al hombre, llena la tierra, sojúzgala, y lo bendijo. Viene la orden, y detrás de la orden viene la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición era el poder que Dios estaba dando a aquella persona o a aquel ser al que le estaba mandando algo, y lo estaba capacitando para que lo cumpliera. Así es que cuando vemos que Dios bendice el día de reposo, tenemos que ver que en ese texto a lo que bendice es aquello a lo que le había ordenado algo específicamente. Y eso implica que el día de reposo Dios lo puso en ordenanza de algo, lo puso sobre los demás días. En ese sentido le dio una categoría especial a los demás días, no los bendijo, porque no había una orden específica en los demás días, sino solamente trabajar, llenar la tierra, tener muchos hijos y gobernar la tierra. En ese otro día sí había un mandamiento específico que requería la bendición de Dios, que requería el poder de Dios para que el hombre pudiera cumplir lo que Dios le había pedido en el día de reposo. Dios no solo bendijo, sino que, como lo mencionaron ahorita, también lo santificó, lo apartó para Él, para su servicio. Hacer algo común de algo que Dios ha santificado es una profanación. Charro, vamos a apurarlo. Me gustaría que alguien me pueda leer Isaías 58, 13, 14. Este es un texto padrísimo y Si retrajeres del día de reposo tu pie. Más despacio. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando